Para que la hematosis pueda darse, van a deber comprenderse posiciones y tendencias de los componentes del aparato respiratorio y van a tener que estudiarse las fuerzas que lo sostienen y mueven al pulmón y la pared torácica de las resistencias y los flujos. Todo esto es lo que denominamos mecánica de la respiración. Cuando no tenemos en cuenta el tiempo para todos estos cambios que mencionamos, hablamos de la estática, mecánica estática respiratoria. Y si tenemos en cuenta el tiempo, tenemos que tener en cuenta la mecánica dinámica respecto a la respiración. Las variables mecánicas que siempre tenemos que definir ante cualquiera de estos problemas son la presión, que va a ser fuerza dividido área, y se puede medir generalmente se van a medir o en atmósferas, una atmósfera de presión que equivale a 160 milímetros de mercurio, y a veces se la toma como la referencia igual a cero. B son los volúmenes y va a experimentar cambios cíclicos medidos en mililitros o litros. Entonces, respecto a la espirometría estática, tenemos que tener en cuenta el espirómetro simple, que tradicionalmente en la forma clásica consiste en una campana invertida con aire donde hay agua, y el individuo al respirar eh, lo que hace es tomar parte del aire que está en esta campana, y entonces cuando inspira desciende, y cuando expira pone aire dentro de la misma y entonces asciende. Esos ascensos y descensos se van a transcribir en un cilindro rotatorio. Esta técnica obviamente es clásica y es más bien de los años 40 a 60. En algunos lados puede ser que encuentren algunos todavía. Entonces, como pueden ver, en este caso, al descender el aparato, que va a ser una inspiración, esto va a ir hacia arriba y entonces hacia arriba se van a notar las inspiraciones. Entonces, el trazado típico que uno vería en este cilindro de Marey sería: esto es el volumen corriente o tidal, cada uno de estos ascensos son inspiraciones y estos son las expiraciones. Y si uno hace una inspiración forzada máxima, puede llegar al máximo de la capacidad pulmonar. Si uno hace una expiración máxima, puede llegar al mínimo de la capacidad, al mínimo que tiene, digamos, de volumen que uno puede sacar de los pulmones, quedando igual un volumen residual formando parte de los mismos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se van a distinguir una serie de componentes en la espirometría simple, donde tenemos el volumen, o mejor dicho, la capacidad pulmonar total, capacidad, y fíjense que va a comprender el volumen residual, que como pueden ver no lo podemos medir con el espirómetro simple. Vamos a tener luego la capacidad vital, que va a ser la diferencia entre el volumen residual y la máxima, el máximo volumen con que se pueden llenar los pulmones. La capacidad vital significa entonces el máximo volumen que uno puede movilizar mediante el acto de la respiración de los pulmones. Y esta capacidad vital va a tener tres componentes. Un componente que es el volumen de reserva expiratorio, porque la expiración habitualmente en reposo termina acá, es decir, que este componente extra de expeler un volumen tiene que ver, hasta el volumen residual tiene que ver con una expiración forzada, por eso esto es volumen de reserva expiratorio, esto es el volumen corriente, y finalmente
entre el máximo del volumen corriente en la inspiración y el máximo del volumen total, tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, acá pueden ver básicamente los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Por qué hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares? Porque, básicamente, ahora volvemos a esta, una capacidad es lo que resulta de una suma de volúmenes. Y un volumen viene a ser un valor medio medido que no resulta de la suma de nada. O sea que se mide entre dos trazos determinados de la espirometría simple. Por eso mismo, como volúmenes, nosotros tenemos esto que está en verde, son volúmenes, y vamos a tener el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal o corriente, que es lo que moviliza habitualmente en reposo, y el volumen de reserva inspiratorio. Si sumamos los cuatro, vamos a tener la capacidad pulmonar total. Si sumamos solamente lo que se puede movilizar, tenemos la capacidad vital, que es lo que ven acá. Fíjense que surgen otros conceptos, como ser, recién vimos la capacidad pulmonar total, vimos la capacidad vital, pero si uno va desde el mínimo de la expiración en situaciones normales hasta el máximo de una inspiración forzada, tenemos lo que se conoce como capacidad inspiratoria. Acá no está indicado, pero se podría hablar también de una capacidad expiratoria desde el pico de la inspiración hasta el volumen residual. Sin embargo, aparte de la capacidad pulmonar total y la capacidad vital, la otra capacidad que más importa y que es muy usada y va a tener gran relevancia para ustedes en la práctica médica es esto que se ve como FRC, que quiere decir capacidad residual funcional y comprende a la suma del volumen residual y al volumen de reserva expiratorio. Acá abajo tienen indicados los valores usuales. Fíjense que hay una amplia variabilidad del volumen de reserva inspiratorio, 1,9 a 2,5 litros, el volumen corriente 0,4 a 0,5 litros, el volumen de reserva expiratorio 1,1 a 1,5 litros, volumen residual de 1,5 a 1,9 litros. La capacidad pulmonar total va a oscilar entre 4,9 y 6,4 litros, la capacidad inspiratoria 2,3 a 3 litros, la capacidad residual funcional 2,6 a 3,4 litros y la capacidad vital 3,4 a 4,5 litros. Entonces, los valores medios de los volúmenes, recuerden que el volumen tidal o corriente, VT o VC, es la cantidad de aire que entra o sale del sistema respiratorio en un ciclo ventilatorio y que habitualmente en un adulto joven es 500 mililitros. Este valor es conveniente que lo retengan, ¿sí? El volumen de reserva inspiratorio es la cantidad adicional que se puede inspirar por encima del volumen tidal y habitualmente corresponde a unos 3.400 mililitros, o sea, 3,4 litros. El volumen de reserva expiratoria viene a ser un volumen adicional que se puede expirar luego de la expiración normal. Y finalmente tenemos al volumen residual, que es el aire remanente luego de una expiración máxima que no se puede medir por el espirómetro simple. Acá básicamente esos volúmenes que les hablé comprenden esto acá. Esto no va con X, va con S. No sé por qué está. Expiratoria es que expiró, murió. Escriban bien, por favor, ahí. No fui yo el que hice esto, pero bueno, me dio gracia ahora al verlo. Luego tenemos las capacidades, ¿no? La capacidad inspiratoria, fíjense que es el volumen máximo de gas que va a poder ser inspirado desde la capacidad residual funcional.
Les comentaba que la capacidad residual funcional es un volumen que hay que tener en cuenta también, hay que saber los valores, y es la cantidad de gas remanente en los pulmones al final de una expiración pasiva con la glotis abierta y músculos relajados. La capacidad vital es el volumen que puede ser expirado luego de una inspiración máxima. Y la capacidad pulmonar total es la cantidad de aire en los pulmones luego de una inspiración máxima. Ahora, estos valores, como recién vimos, tienen gran variabilidad. Entonces, ¿con qué pueden variar estos volúmenes y capacidades pulmonares? Pueden variar con el ejercicio, el volumen corriente varía mucho con el ejercicio, con la edad el volumen residual puede aumentar bastante con la edad, es decir, se va atrapando aire en los pulmones con la edad. Con la posición puede variar la capacidad residual funcional y varios factores anatómicos que los afectan, como el tamaño de las personas y el sexo también. Por ejemplo, sobre todo se ven circunstancias patológicas, pero la frecuencia respiratoria puede afectar en cierta medida el volumen corriente, dado que en la medida que aumenta la frecuencia respiratoria, puede ser que los volúmenes se vayan achicando, los volúmenes de intercambio. En los individuos normales esto ocurre a frecuencias extremas, pero en individuos que no tienen mucha reserva porque tienen una patología como un EPOC, se puede notar lo que se ve en esta gráfica, donde pequeños aumentos en la frecuencia respiratoria pueden llevar a cambios en cada uno de los intercambios que se producen durante el volumen corriente. Es decir, como pueden ver, se achica. Esta otra les quería mostrar con la edad el cambio que hay en los volúmenes. El volumen pulmonar total prácticamente no varía, pero el volumen residual, fíjense que en la medida que envejecemos, va aumentando, lo que hace que la capacidad vital, que es la diferencia entre estos dos, vaya siendo menor en la medida que pasa el tiempo. La capacidad residual funcional también aumenta, pero no tanto como el volumen residual. Y otra cosa es cómo varía la capacidad residual funcional. Fíjense que acá está la posición de la persona y si se pudiese medir esta capacidad residual funcional, vemos que la capacidad residual funcional es máxima para cuando el individuo está de pie. En el individuo sentado baja un poquito, pero si nosotros alteramos el individuo acostado, fíjense que tiene en decúbito, va a tener una capacidad residual funcional menor que el individuo que está parado, y si se pone cabeza hacia abajo, va a ir bajando esa capacidad residual funcional, para que vean cómo varían los valores respecto a la posición. Esto es simplemente por el efecto de la gravedad y la capacidad de acción que tienen los músculos al contraerse para básicamente producir las variaciones de volumen a nivel pulmonar. Entonces, para poder medir el volumen residual, yo necesito una técnica que es distinta a la espirometría simple. Hay varias técnicas, pero aquí les voy a hablar solamente de la técnica del helio. Fíjense que hay otras técnicas como el lavado de nitrógeno y la pletismografía que pueden medir ese volumen residual. Pero me gusta darles la del helio porque es fácil de interpretar. Antes del equilibrio, y acá tengo una válvula que hace que el helio que tengo acá no pase a los pulmones del paciente, tengo que estar todo este helio comprendido a esta concentración 1 en este volumen 1. Cuando uno abre esta válvula, entonces voy a tener una distinta concentración de helio para un volumen que comprende el volumen 1 que conocía de antes
más el volumen 2 que no conozco. Es decir, que puedo establecer una ecuación de tal forma que el producto de la concentración 1 por volumen 1 va a ser igual al producto de la concentración 2, pero ahora tengo que considerar el volumen total, que es la suma del volumen 1 más el volumen 2. Obviamente, el volumen residual va a ser el volumen 2. Yo puedo despejar de acá B2 y entonces obtengo el volumen residual. Acá tienen el despeje y B2 va a ser igual a B1 por C1 menos C2 dividido C2. Entonces, el volumen tidal y la capacidad vital, ambos van a poder ser medidos con el espirómetro simple, como ya vimos. Sin embargo, todos aquellos valores que impliquen medir el volumen residual, como ser capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional y mismo el volumen residual, van a necesitar una técnica adicional porque el espirómetro simple no los mide. Esta técnica puede ser la dilución de helio o plastimografía del cuerpo. El helio, ¿por qué es que se usa para medir esto? Porque tiene muy baja solubilidad en la sangre, o sea que básicamente el helio queda siempre adentro de la vía aérea o alvéolos, no pasa básicamente a nivel sanguíneo, porque si no tendríamos una fuga a este nivel que perturbaría la medida y esto no se podría aplicar. Vamos a ver las propiedades elásticas y la compliance pulmonar. Para las propiedades elásticas del pulmón tenemos que tener en cuenta que la elasticidad pulmonar depende de la elasticidad tisular, que da cuenta de 1/3, y de la tensión superficial, que da cuenta de 2/3 de la misma. Las fuerzas elásticas del propio tejido pulmonar vienen dadas por fibras de elastina y colágeno que están presentes en el parénquima pulmonar. Y las fuerzas elásticas están causadas también por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes interiores de los alvéolos y otros espacios aéreos pulmonares. O sea que acá hablamos de esto y en este otro estamos hablando de esto otro. Es diferente según los pulmones estén llenos o no de aire. Si no están llenos de aire, las únicas fuerzas que influyen son las elásticas del tejido, mientras que si están llenos, se crean fuerzas de cohesión en el líquido que producen una fuerza de contracción. El líquido que estamos hablando es un agente tensioactivo o el surfactante pulmonar que da cuenta de esto. Así que de estos factores va a depender la elasticidad pulmonar. ¿Cómo podemos valorar todo esto? Yo creo que con los compañeros de fisiología tienen una práctica de pulmón aislado, donde al menos nosotros también la hacíamos en biofísica hace un tiempo atrás, donde básicamente se coloca algo como un pulmón, que podría ser un globo adentro de un frasco, y pueden medir, esto sería el equivalente a la presión intrapleural, que se puede medir con una pompa, con una bomba que crea vacío y se puede medir la presión que hay a este nivel. Y básicamente se pueden tener en cuenta los volúmenes en relación con la campana invertida. Entonces, si uno grafica los volúmenes que hay a este nivel, siendo uno, digamos, 1 litro, o podría ser uno como un máximo en cuanto a relativo, y esto, la presión negativa que uno tiene a este nivel, fíjense que cuando yo dé presión negativa, esto se va a expandir básicamente y va a aumentar el volumen, y al aumentar ese volumen, la campana baja y se va a ver que va hacia arriba. Entonces, con la presión cada vez más negativa a este nivel, lo que veo es que esto se va a expandir y va a aumentar su volumen hasta llegar a un máximo. Fíjese que el camino de llenado de los mismos es distinto al camino de vuelta. Cuando aplico una presión positiva en sentido contrario a donde está la flecha,
Yo básicamente aplico presiones positivas y hago que esto se desinfle y por tanto acá la aguja bajaría, ¿sí? Entonces vean que tengo un ciclo de inspiración y expiración dado por este sistema y fíjense que no coinciden la inspiración con la expiración. Es decir, que esta curva del volumen pulmonar y la presión intrapleural no es igual para la inspiración y expiración, lo que quiere decir es que tiene histéresis. Este volumen, ese es un concepto importante. Hay histéresis. Otra cosa, fíjense que el volumen para una presión igual a 0 acá va a ser el volumen del globo, lo que tengan acá, que no van a poder sacar del mismo. Eso sería equivalente a un volumen residual. Y fíjense que uno puede sacar de estas curvas la relación entre la variación de volumen que tengo para una variación de presión dada que tenga. Y de ahí surge lo que denominamos compliance, que viene a ser la relación entre las variaciones de volumen y las variaciones de presión. Se puede medir para un punto en particular haciendo la derivada primera del volumen respecto a la presión en ese punto. El volumen como función de la presión transmural, donde la presión transmural es igual a la presión intra menos la presión extra, se cambia la presión transmural y se observa el volumen y se ve si hay flujos o no. En este caso, estamos hablando con una presión transmural que tiene que ver con una intrapleural, o sea, la diferencia entre el valor a nivel pleural y la atmosférica. Y hacemos cada vez más negativa esa presión transmural intrapleural. Las curvas de presión-volumen del pulmón son no lineales, con el pulmón quedando cada vez más rígido a volúmenes más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que a volúmenes mayores, fíjense que yo necesito tener mayor variación de presión para provocar más aumentos del volumen. Esto es que me queda como más rígido el pulmón, ¿sí? En términos de la compliance, lo que ocurre, como la compliance es la derivada primera de esto y tiene que ver con la pendiente de esta curva, básicamente, al estar más aplastado, decimos que el volumen va a tener una menor compliance en esta no linealidad. En cambio, hay una zona intermedia de máxima pendiente con máxima compliance pulmonar. Esta curva muestra histéresis entre la inflación y la deflación, inspiración o expiración podría ser. La compliance es la pendiente de esta curva, más precisamente, más que delta B dividido delta P, debería ser diferencial B dividido diferencial P o la derivada primera del volumen respecto a la presión, y el comportamiento depende de proteínas estructurales como colágeno y elastina y de la tensión superficial aproximadamente en estas razones que les escribí acá. Entonces, la compliance, fíjense qué interesante. Si uno tiene un pulmón real para hacer este tipo de experimentos, vemos que la compliance, como delta B dividido delta P, donde delta B la vemos en mililitros y delta P como centímetros de agua, es de 200 mililitros por centímetros de agua justo en la zona media, que esa zona media, casualmente, corresponde al volumen respiratorio o volumen tidal. O sea que justamente donde efectuamos nuestra respiración en reposo es donde hay máxima capacidad de distensión pulmonar. Esto es un diagrama de presión-volumen estático, donde básicamente se observan estas curvas de manera similar a lo que hablamos. En condiciones normales, estos bucles de presión-volumen tienen mucho menos histéresis
que las observadas. La histéresis depende del tiempo también, porque en tanto uno va haciendo los fenómenos más lentos, más se van pareciendo en la inspiración y la expiración. Si el individuo está sentado o hace una expiración forzada o está de pie, la relación esta de la capacidad pulmonar total respecto a la presión transpulmonar también varía esa curva. Estamos considerando solo la curva de inspiración. Fíjense cómo varía eso. Entonces, debemos entender algunas cosas respecto a la compliance. Y uno es que podemos hablar de algo que se llama compliance específica, que viene a ser la compliance que se mide para cada volumen determinado. Es decir, yo mido la compliance en este punto y la divido por el volumen que había a ese nivel. O sea que es diferencial B dividido diferencial P de la presión, pero también lo tengo que dividir a eso por el volumen en el cual efectué la medida de compliance. Es interesante una medida de compliance específica efectuada para un volumen determinado como ser la capacidad residual funcional. Muchas veces se toma esto cuando se hacen estudios respiratorios. La compliance entonces va a tener que ver con la distensibilidad y es este cociente que tenemos acá. Y la elastancia es el inverso de la compliance, por lo cual es delta P, la diferencia de presiones, dividido delta B. O sea, es 1 dividido compliance. ¿Qué características van a tener estas curvas de presión volúmenes pulmonares? Que son no lineales, tienen histéresis, como recién vimos, donde los volúmenes expiratorios en general son mayores que los volúmenes inspiratorios para cada presión transmural. Y la variable compliance, delta B dividido delta P, mide la distensibilidad, que generalmente es máxima cuando tenemos presiones transmurales intermedias. La causa va a ser 1/3 debido al tejido elástico de fibras elásticas con colágenos y 2/3 al surfactante pulmonar. Debe tenerse en cuenta que esto cambia con la posición y la actividad. Normalmente la base ventila más que el vértice, pero luego de una aspiración forzada puede ocurrir que el vértice ventile más que la base si nosotros tenemos esta situación que está acá. Vemos que tenemos más movilización, una pendiente mayor a este nivel que en el nivel normal. Las variables relacionadas para medir todo esto son la compliance específica y la elastancia. ¿Qué factores importan en la posición de la curva presión-volumen pulmonar? De nuevo tenemos volumen y presión intrapleural. Entonces, lo que podemos ver que la explicación de las diferencias regionales de la ventilación en el pulmón, y debido al peso del pulmón, la presión intrapleural es menos negativa, menos 2,5 centímetros de agua, en la base que en el vértice, donde es menos 10 centímetros de agua, porque acá tenemos el peso del pulmón que hace esto menos negativo. Como consecuencia, la parte basal del pulmón está relativamente menos comprimida en su estado de reposo, pero se puede expandir más que la parte del vértice en situaciones normales, porque cuando hacemos la derivada primera en este lugar, la compliance es mayor acá que acá. Quiere decir que en situaciones habituales, la base ventila más que el vértice en el pulmón. ¿Qué ocurre cuando tengo bajos volúmenes pulmonares? En este caso, la presión intrapleural es menos negativa, porque los volúmenes pulmonares son más bajos y entonces
podemos pasar a una situación donde en la base tengamos más 3,5 centímetros de agua de presión intrapleural, o sea que pasamos para este lado, ¿ven? Estamos acá. Y fíjense que para los pulmones ahí el delta B es muy bajo, es decir que hay muy poca compliance, muy poca distensibilidad. Y la base entonces, cuando tenemos muy bajo volumen pulmonar, no va a ventilar bien. Sin embargo, ahora el vértice tiene menos 4 centímetros de agua y está ubicado en un sector que tiene mucho mayor compliance, entonces el vértice ventila mucho mejor. Entonces, como consecuencia de que la presión intrapleural es menos negativa y puede volver inclusive positiva con muy bajo volumen pulmonar, la presión en la base puede exceder la presión de la vía aérea y como consecuencia puede ocurrir cierre en esta región y no entra ningún gas con pequeñas inspiraciones en la base. La compliance pulmonar va a poder estar afectada por distintos factores. Por ejemplo, acá tenemos la situación normal de la compliance pulmonar, medido desde el volumen residual, que es lo único que podemos, eh, recuerden que con el espirómetro simple solo podemos medir estos desde acá, o sea que es un cero relativo este volumen residual, ¿no? Y acá tenemos la presión transpulmonar. Y esta es la situación normal. En el enfisema, cuando graficamos el volumen versus la presión transpulmonar, vemos que las curvas están con pendientes mayores. Entonces, que las curvas estén con pendientes mayores significa que hay un aumento de la compliance. Estas curvas que se van a ver acá, de aumentos de la compliance, se van a ver en el enfisema pulmonar porque hay pérdida de elasticidad, o sea que hay una menor elastancia y como son inversas, la elastancia y la compliance, al tener una menor elastancia, ¿sí? Lo que ocurre es eso, tiene una mayor compliance. Y en la edad también se ve eso. Disminuciones de la compliance las vamos a poder ver en fibrosis, cicatrices en el intersticio, que es lo que vemos aquí. Si hay edema o líquido acumulado en el alvéolo y una respiración continuada a bajos volúmenes. Entonces, esta es la situación normal y esto se puede ver en situaciones fisiológicas o patológicas, un cambio de esa compliance pulmonar. Vimos que aparte de las características de la elasticidad que se pueden alterar en enfermedades como el enfisema pulmonar, 2/3 de esa compliance estaban explicados por la tensión superficial. Entonces debemos entender la tensión superficial en el contexto de la ley de Laplace y cómo impacta ello en el surfactante pulmonar. ¿La tensión superficial qué es? Bueno, cuando tenemos un fluido y hay una interfase agua-aire plana, como no hay fuerzas intermoleculares en las moléculas de superficie, hay un vector hacia abajo en las moléculas de agua que están en la superficie. Y en tanto las moléculas de superficie se vayan al fluido, las moléculas que están en la superficie desarrollan lo que está en verde, fuerzas opuestas. Entonces, estas fuerzas opuestas que se desarrollan sobre una línea dada se denominan la tensión superficial. Acá lo pueden ver claramente, la definición de tensión superficial.
Lo que está en verde básicamente es la fuerza que uno debe hacer para separar estas moléculas para que pueda entrar una nueva molécula de agua en la extensión de esta línea. Así que eso mide la tensión superficial, mide la cohesión en la interfase de un fluido con el aire o con otro fluido, de tal manera de qué tanto cuesta movilizar las moléculas de la superficie para introducir o sacar otra molécula en una determinada línea. Entonces, la tensión superficial se puede medir con un dispositivo como el que se encuentra acá. Acá tenemos agua y acá tenemos básicamente una barra separadora de longitud L. Y entonces podemos evaluar cuál es la fuerza por la unidad de longitud L que tenemos que hacer para comprimir el fluido o separar el mismo. Para ello podemos colocar un transductor de fuerza en medio del cubo, donde el cual podemos mover con un émbolo esa barrera movible y ver qué es lo que sucede. Entonces, si hacemos el experimento con agua, podemos medir la tensión superficial del agua en dinas por centímetro en relación con el área relativa que hay acá. El área prácticamente no cambia porque el agua es un tejido incompresible. Y fíjense que da prácticamente lo mismo. Ahora, si yo coloco detergente a este nivel, lo que se puede observar es que corro básicamente el área a un área menor. Es decir, que la fuerza que tengo que hacer para lograr separar o comprimir cosas en esta área es menor. O sea que disminuyo la tensión superficial por colocar un detergente. Eso lo pueden ver claramente en la formación de las pompitas de jabón. Ahora, cuando uno saca un extracto del pulmón y lo coloca en esta balanza, con los fluidos que hay dentro del pulmón, obtiene esta relación de la tensión superficial. El extracto pulmonar entonces disminuye la tensión superficial respecto al agua, ¿no? Para un área dada, pero también generó un comportamiento que no tenía ni el agua sola ni el detergente solo, que es que el camino de ida y de vuelta tiene histéresis, es decir, esa diferencia de los caminos de ida y vuelta que se denomina histéresis. Eso lo podemos ver si se llena un pulmón con una solución salina y básicamente destruimos el extracto pulmonar, los caminos de ida y vuelta se vuelven prácticamente iguales. En cambio, cuando está presente el extracto pulmonar y llenamos con aire el pulmón, vemos que el camino de ida y vuelta son diferentes y obtenemos las situaciones que ya estuvimos comentando hace un momento. Así que la tensión superficial en cierta medida está explicando también la histéresis que observamos a nivel pulmonar. La tensión es fuerza por unidad de longitud y esto también yo lo podría expresar como el trabajo que debo efectuar sobre una determinada área. Fíjese que el trabajo es fuerza por longitud y el área es una longitud al cuadrado. Yo simplifico longitud con longitud al cuadrado y me queda finalmente fuerza dividido longitud. O sea que esto es equivalente. Es el trabajo por unidad de área, ¿no? Para separar las cosas. Entonces ya vimos en hemodinamia
que lo que relacionó la tensión superficial con la presión transmural es una ley que es la ley de Laplace, donde la diferencia de presión transmural es igual al producto de la tensión por una combinación de radios, acá está escrita al revés, esa combinación de radios, o sea, al revés en el sentido de que escribimos la tensión en función de la delta presión transmural, porque esta fue la deducción original de Laplace, está como esto que está acá, por una combinación de radios. T es la tensión superficial y va a ser F dividido L. La presión transmural es la presión intra menos la presión que hay fuera. Y la combinación de R van a ser los radios de curvatura combinados. Para un vaso cilíndrico tenemos que hay básicamente solo un radio de curvatura si el vaso no se curva, o sea, esta R prácticamente es infinita. Entonces, pero en forma general, digamos, si el vaso se tuerce, el delta de presión transmural va a ser igual al producto de la tensión superficial por la suma de las inversas de los radios del vaso y el radio con el cual se dobla el vaso. Ahora, ¿qué pasa? Eso es para un cilindro y fue lo que vimos para vasos en hemodinámica. Es también lo que ocurriría a nivel de la vía aérea. Pero ¿qué pasa si tenemos una esfera? En ese caso, en el caso de una esfera, R chica y R grande van a ser iguales. Entonces me va a quedar la ley de Laplace aplicada a una esfera escrita de esta forma. La diferencia de presión transmural es igual a 2 por la tensión superficial dividido el radio. Acá lo tenemos, ¿sí? Dicho de otra manera, si despejamos la tensión superficial, es igual al producto de la presión por el radio dividido 2. O sea que la tensión superficial es directamente proporcional al producto de la presión transmural por el radio. ¿Qué consecuencias tendría eso? Y acá vamos a ver el porqué de la necesidad del surfactante pulmonar. Si hay una baja presión, P1, y tenemos un alvéolo con supongamos que son esferas, este tiene un radio de 0,01 centímetros y este de 0,005 centímetros, o sea, este tiene un radio que es la mitad de este. Fíjense que al aplicar la ley de Laplace para estos casos, nosotros tendríamos que multiplicar 2 por la tensión superficial, suponiendo que no hay surfactante ni nada, que valdría en ese caso para el tejido pulmonar 70 dinas por centímetro, y lo debería dividir por el radio, que en este caso es 0,01, lo cual me da que hay una presión de alrededor de 14 centímetros de agua. En cambio, en este alvéolo pequeño, cuando aplicamos todo lo mismo, vemos que habría una presión dentro del alvéolo de 28 centímetros de agua. Entonces, este tiene mucho más presión adentro que este otro. La situación que se genera es que el alvéolo pequeño tendría a vaciarse y rellenar el contenido del alvéolo grande, que es lo que se ejemplifica acá, por la ley de Laplace. Entonces, debe existir en los pulmones algún componente que haga que alvéolos de distinto tamaño tengan una conservación de las presiones. Es decir, que tiene que haber un componente que varíe su tensión superficial de acuerdo al radio
de los alvéolos. Por eso a ese componente se le va a llamar un componente tensioactivo, dado que varía su tensión superficial con el radio. Y eso es lo que conocemos como un surfactante. Los alvéolos tienen distintos tamaños. Recuerden que a menor radio va a haber mayor presión y que habitualmente se tenderían a vaciar debido a ello los más pequeños en los más grandes. Si el líquido que baña los alvéolos por fuera no cambiase su tensión superficial por la ley de Laplace, los alvéolos pequeños se deberían vaciar en los grandes. Entonces, para que haya estabilidad en el pulmón, se necesitan mecanismos que impidan esto y van a ser la presencia de surfactante pulmonar como mecanismo central. Esto es que disminuye la tensión superficial con la disminución del radio, es el agente tensioactivo que recién les comunicaba, y hay otro fenómeno aparte del surfactante que hace que impida eso, y es la interdependencia alveolar. Veamos primero lo que tiene que ver con el surfactante pulmonar. Lo que hace el surfactante pulmonar es disminuir la tensión superficial al disminuir el radio, y va a ser el responsable de las propiedades observadas en las curvas de presión-volumen del pulmón y del extracto de pulmón que recién vimos. Todas estas curvas que están acá, que les puse para que ustedes recuerden. ¿Qué efectos tiene el surfactante pulmonar? Va a disminuir la tensión superficial al disminuir el radio, siendo más efectivo en superficies pequeñas, y entonces, como disminuye la tensión superficial, va a impedir el vaciamiento de los alvéolos pequeños en los alvéolos grandes. Estabiliza el alvéolo y previene el colapso. Mantiene siempre abiertos los alvéolos. Otro efecto es que va a cambiar la relación entre delta B y delta P, que es la compliance pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que hace más distensible a las presiones usuales al pulmón. Esto tiene consecuencias, que son reducir el trabajo muscular para expandir los pulmones. Qué casualidad, justamente respiramos en reposo en la zona donde es más sencillo expandir los pulmones y por lo tanto nuestro trabajo respiratorio es menor en ese sentido. Y por último, genera histéresis, aumentando más la tensión al expandirlo que al volver a su situación original. Disminuye la fuerza de retracción elástica al final de la expiración, previniendo el colapso alveolar. Entonces, veamos qué es el surfactante pulmonar. Y acá tenemos unas micrografías electrónicas al respecto. Pueden ver acá el aspecto lamelar que tiene el surfactante pulmonar y vemos que es secretado por células que están tapizando los alvéolos que se llaman neumonocitos tipo 2. Esto que se ve acá es el surfactante pulmonar y este es el aspecto real del mismo. Hay una exocitosis de lo que se denomina un cuerpo laminar. El cuerpo lamelar. Entonces queda con un aspecto de mielina tubular, con fluido, y el surfactante se encuentra a ese nivel con, como pueden ver, son como fosfolípidos que están adosados a este fluido que se encuentra acá. Y acá en cambio tenemos el aire. Entonces, de esto va a haber endocitosis y reciclaje por destrucción de los componentes del surfactante de manera permanente, y va a haber exocitosis y formación permanente de dicho surfactante. ¿Por qué el tener estas cabezas de fosfolípidos a este nivel disminuye la tensión superficial y puede cambiar con el radio, que es en definitiva lo que hace? Porque el surfactante reduce
la tensión superficial por disminuir la densidad de moléculas de agua que están en la superficie. Al existir estas interpuestas entre las moléculas de agua, disminuye la cantidad de moléculas de agua y aparte en los efectos de atracción o repulsión que puedan tener las moléculas en la superficie van a estar más distantes porque está interpuesto este. Por lo tanto, el trabajo por unidad de área para separar las cosas me va a disminuir de manera dramática porque está este interpuesto entre esas moléculas de agua. ¿Y quién es ese surfactante? Es la dipalmitoilfosfatidilcolina, también llamada DPPC, y acá tienen la estructura, básicamente, del fosfolípido, y vemos que también hay una proteína, una apoproteína del surfactante llamada SPA, que tiene dominios de reconocimiento de carbohidratos, donde hay triple hélices de colágeno con dicha proteína. Entonces, esto es lo que ustedes ven básicamente interpuesto a este nivel, la DPPC. Entonces, el surfactante pulmonar va a ser secretado por células epiteliales alveolares de tipo 2. Los componentes más importantes van a ser la dipalmitoilfosfatidilcolina de PPC y también apoproteínas. Y recuerden que también va a haber iones de calcio, que este es un curso de pregrado, pero esos iones calcio impactan también en los neumonocitos y las células del endotelio alveolar. Ustedes saben que el calcio, ya les hemos dado, y importa no solo en las células musculares, sino que en todas las células del organismo, la regulación del calcio intracelular. De hecho, nuestro laboratorio se dedica a estudiar parte de estos temas. DPPC va a formar una superficie hidrófoba expuesta al aire que tiene una tensión superficial de 1/12 a 1/2 de la tensión superficial del agua pura, de acuerdo a lo que vimos en este esquema que está acá. Entonces, como resultado de que existe el surfactante pulmonar, lo que ocurre, fíjense que volvamos a la ley de Laplace. Fíjense que el surfactante pulmonar hace que disminuya la tensión superficial al disminuir el radio, por lo cual esta relación se va a poder mantener relativamente constante y la presión en el alvéolo chico va a ser prácticamente igual a la de un alvéolo grande donde tiene mayor radio y mayor tensión superficial, pero el cociente se mantiene. Entonces, como se mantiene el cociente, sin importar la dimensión del radio, porque varió la tensión superficial, se mantienen las presiones y no hay vaciamiento de alvéolos pequeños en alvéolos grandes. Entonces, durante la inflación que se produce durante la inspiración, el alvéolo llega a expandirse de un radio de 100 micras a uno de 150 micras, reduciendo la densidad de superficie del surfactante. Entonces aumenta la tendencia de retracción elástica que pone un freno a la expansión. También por eso importa, ¿no? Entonces esto, como va a variar el radio y va cambiando la tensión superficial, va a hacer que cada vez se vuelva más complejo eso. En un alvéolo determinado, otro más pequeño, debido a que el radio de este alvéolo se expande de 100 a 120 micras, el surfactante va a estar menos diluido y pone menos freno a la expansión. De tal forma que se estabiliza la conexión que existen entre los distintos alvéolos a través de las vías aéreas.
Las alteraciones del surfactante pulmonar se pueden dar en niños prematuros, en el síndrome de membrana hialina. La producción del surfactante se da desde el cuarto mes y madura en el séptimo mes. También va a estar alterado el surfactante en los individuos que fuman. El tabaquismo altera el surfactante pulmonar y las personas que sufren un shock por un traumatismo, por ejemplo, pueden ver alterado gravemente también el surfactante pulmonar. Así que ante un politraumatizado en un accidente de tránsito, pueden tener el estado de pulmón en shock con alteración del surfactante y alteraciones de la capacidad de respirar. Habíamos dicho que otro componente para contribuir a que haya estabilidad a nivel pulmonar es la interdependencia alveolar. Surfactante e interdependencia son centrales para impedir el colapso alveolar. ¿Cómo representamos a esta interdependencia alveolar? Supongamos que los alvéolos son más que esferas, supongamos ahora que son como hexágonos, como un panal de abejas, y se ve que están tironeados por las fuerzas de que están abiertos los alvéolos subyacentes. Entonces aquí se representa la interdependencia alveolar que previene que un alvéolo pueda colapsar espontáneamente porque está tironeado por la apertura de todos los que lo rodean. Estos hechos se pueden manifestar en algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué cuando la presión intrapleural se vuelve más negativa, básicamente se extiende todo el pulmón y se llena de aire? Es porque básicamente con la presión intrapleural negativa se van a expandir primero los alvéolos que están más en relación con esa presión intrapleural negativa, y entonces eso se va a ir traduciendo por interdependencia alveolar a todo el resto del pulmón. Así que cuando hay una presión negativa durante la respiración, podemos ver que estos se van a expandir bastante en este nivel, y la expansión va a ir disminuyendo en la medida que nos adentramos en el pulmón, por el tema simplemente de que son fuerzas elásticas donde están más presentes cuando estemos más cercanos a la disminución de la presión intrapleural. Ahora, cuando hay una ventilación positiva a este nivel, acá aumenta bastante la presión, entonces se produce el efecto contrario. Esto acá va a quedar todo abierto por interdependencia alveolar y cada vez van a estar más colapsados en la medida que llegan a la zona de la región intrapleural.